Capítulo 31. Cuestiones de elección. Ruby y JNPR miraron incrédulos a Batman, apenas comprendiendo sus palabras. ¿Teoría del multiverso? Susurró Ruby, mirando la imagen de los dos Superman luchando sobre el horizonte de Metrópolis. Una parte de ella esperaba haber oído mal al cruzado enmascarado, pero esa esperanza se desvaneció cuando él asintió. Los demás guardaron silencio de nuevo, y entonces Jaune miró la Batcomputadora, sumido en sus pensamientos. ¿El multiverso no es ahí donde todas las decisiones ocurren al mismo tiempo? Por ejemplo, si llego a una bifurcación y voy a la izquierda en lugar de a la derecha, ¿se crea otro universo donde fui a la derecha? Preguntó Jaune. Cuando los demás lo miraron fijamente, se encogió de hombros. Salió en unos cómics que leí en Vale. Jan se burló y puso los ojos en blanco. Con todo lo que hemos pasado últimamente, no me sorprende demasiado. Dioses, extraterrestres, superhéroes y supervillanos. Si no lo supiera, diría que la Tierra es un cómic. Sea como sea, argumentó Weiss, volviendo su atención de su compañera a Batman, todavía me cuesta entender cómo se relaciona la teoría del multiverso con las contingencias de Agamenón. ¿Te importaría explicarlo? Batman asintió y giró su silla para escribir en la Batcomputadora. Lo que dijo Jaune era cierto, pero no tiene toda la historia. Nosotros tampoco la tenemos ahora mismo. Sin embargo, en los últimos años, la Liga de la Justicia ha podido reconstruir parte de ella. Presionó una última tecla y se giró mientras el monitor empezaba a mostrar varios perfiles diferentes. Eran de los fundadores de la Liga de la Justicia, pero cada uno tenía un aspecto diferente. Uno de los perfiles era de Superman con capa blanca, junto con un Batman con una capa gris y un batisímbolo plateado en el pecho. Los demás fundadores llevaban versiones más oscuras de sus atuendos habituales, lo que les daba un aspecto amenazador. Como si estuvieran destinados a ser temidos en lugar de admirados. Solo faltaba Flash, lo que inmediatamente les pareció bastante extraño. Antes del incidente de los Lores de la Justicia, explicó Batman, sabíamos de la existencia de dimensiones y planos de realidad alternativos, distintos del nuestro. El cuarto mundo, por ejemplo. En lugar de un sistema solar distante, el cuarto mundo es un plano de realidad separado, muy por encima del nuestro. Mediante el uso de tubos explosión, como el que los trajo a todos a la Tierra, los nuevos dioses pueden viajar a nuestra realidad. El propio Superman tiene que lidiar regularmente con un duende de la quinta dimensión, capaz de manipular nuestro mundo tridimensional como si fuera un juguete. Lo que me recuerda que probablemente volverá a aparecer muy pronto. No tengo muchas ganas, murmuró Superman en voz baja, pero por lo demás dejó que Batman continuara. Pensábamos que era el final, admitió Batman. Pero nos equivocamos. 2 años después de la fundación de la Liga de la Justicia, nos visitó otra versión de la Liga, de otra Tierra. Una Tierra exactamente igual a la nuestra. La misma historia, los mismos continentes y países, incluso la misma gente y los mismos acontecimientos importantes. Con una gran excepción. En esa Tierra, tras la invasión del Imperio, Lex Luthor se postuló a la presidencia de los Estados Unidos y ganó. Eso no pudo haber sido bueno, señaló Nora y Superman asintió. No lo fue, declaró Superman, cruzándose de brazos. Tras ganar las elecciones y ser investido, Lex rápidamente comenzó a usar su recién adquirida autoridad para perseguir directamente a la Liga de la Justicia de su Tierra y a otros superhéroes independientes. Empezó con algo pequeño e implementó reformas simples, aparentemente inocentes, que dificultaron la actuación de la Liga. Responsabilidad financiera por incidentes, requisitos de cooperación con las autoridades locales, cosas con las que incluso nosotros estamos de acuerdo. Luego, dispuso que cualquier acción, por pequeña que fuera, estuviera sujeta a una audiencia en el Congreso, y con sus aliados en el Congreso y las Naciones Unidas, rápidamente comenzó a abusar de ese poder. Los ató con un sinfín de trámites burocráticos. Después, dispuso que si la Liga de la Justicia quería hacer algo, tuviera que obtener aprobación directa de antemano. Lo cual nunca dio, dijo el detective marciano. Que la Liga de la Justicia de la Tierra fue sistemáticamente despojada de su autoridad. Si un supervillano andaba suelto, no podían intervenir. Si un país se moría de hambre o sufría una sequía que amenazaba la vida de miles de personas, no podían ayudar. Luthor los dejó sin poder y usó su poder para poner al público en contra de la Liga de la Justicia, tildándolos de ineficaces y obsoletos. Obviamente, a la Liga de la Tierra no le gustó, señaló Linterna Verde. Intentaron protestar, pero no sirvieron de nada. De hecho, Luthor usó esas protestas para empeorar la imagen.
Al mismo tiempo, Luthor consolidaba su poder como presidente para convertirse en un dictador. Nombró jueces acólitos en puestos vitalicios, se ganó el apoyo de aliados clave en el Congreso para cada decisión que tomaba, sin importar cuáles fueran, mientras impulsaba políticas que acercaban al mundo cada vez más a la Tercera Guerra Mundial. La Liga vio lo que hacía e intentó detenerlo, pero cada vez que presionaban, él contraatacaba con más fuerza y los acorralaba en un callejón sin salida. Finalmente, cuando Lex creyó que su posición era inexpugnable, hizo su última jugada. Volvió a ilegalizar ser un superhéroe, declaró Flash con tristeza. Como antes de la guerra de Darkseid. Mi homólogo en esa tierra no escuchó, o no le importó esa ley, e intentó detener un crimen cometido por el Capitán Boomerang. Pero fue capturado y arrestado por agentes del gobierno estadounidense. Supongo que Lex orquestó ese crimen específicamente para capturar a Flash. ¿Qué pasó después?, preguntó Pirra, cada vez más horrorizada a medida que la Liga de la Justicia contaba su historia. Gran parte de ella quería descartarla de plano, pero a pesar de la enorme ruptura de confianza entre ellos y Batman, podía ver que todos decían la verdad. La gran cantidad de imágenes que se mostraban en la Batcomputadora, acompañadas de vídeos, artículos y otros datos, aumentaba enormemente su credibilidad. Sus amigos claramente sentían lo mismo, y al mismo tiempo notó que la versión alternativa de Flash lucía exactamente igual que siempre. Casi tan pronto como Batman volvió a hablar, comprendió lo que debía haber sucedido. Lex decidió usar a Flash como ejemplo, dijo Batman, volviendo a juntar las manos, y lo ejecutó públicamente en Washington DC. Lex también lo hizo, y la nación lo aplaudió. Después, el resto de la liga se retiró a la atalaya, y Lex creyó haber ganado. Que la Liga de la Justicia estaba intimidada y que su poder era absoluto. Los jóvenes cazadores y cazadoras dejaron escapar un leve jadeo al observar a Flash, quien parecía incómodo. Era difícil no hacerlo, sabiendo que otra versión de ti fue ejecutada solo por hacer lo que todos sabían que era correcto. Pero Weiss comprendió que ese no era el final de la historia y tragó saliva. ¿Cómo respondió esa liga? La Liga de la Justicia guardó silencio por un momento, y entonces la Mujer Maravilla comenzó a hablar en voz baja. 2 días después de la ejecución de Flash, Luthor se preparó para lanzar su guerra cuando la Liga de la Justicia atacó primero. Prácticamente arrasaron Washington DC mientras se dirigían hacia Luthor, hasta que Superman lo confrontó en el despacho oval. Luthor intentó lanzar bombas nucleares para obligar a Superman y a la Liga a rendirse, alardeando de que incluso si lo arrestaban y lo encarcelaban, simplemente saldría de nuevo y empezaría de cero. Superman no le dio esa oportunidad y lo ejecutó de inmediato. Ruby y JNPR quedaron atónitos y en silencio mientras las imágenes en pantalla cambiaban a un Washington DC en llamas. Sobre sus cabezas se cernían las siluetas oscuras de la Liga de la Justicia, observando a las masas encogidas mientras sus aliados atlantes y amazónicos los rodeaban. Con ojos abiertos y horrorizados, se giraron para mirar a su Liga de la Justicia, que observaba las imágenes con silencioso remordimiento. Tras la muerte de Luthor, Estados Unidos se rindió por miedo, continuó Batman con tristeza, y la Liga de la Justicia decidió que sus métodos anteriores eran inadecuados. Durante los 2 años siguientes, comenzaron a implantar formas cada vez más severas de justicia punitiva contra los criminales, ante el temor de los gobiernos mundiales de contraatacar. Finalmente, la Liga de la Justicia tomó el control de todos los gobiernos, convirtiéndose en gobernantes absolutos y renombrándose como los señores de la justicia. Esa liga, se apoderó del mundo. Jadeó Ruby, tapándose la boca con la mano. ¿Por qué? ¿Por qué llegarían tan lejos? Perdieron la fe en la humanidad, explicó Outhirl frunciendo el ceño. Los señores de la justicia ya no creían que los gobiernos nacionales pudieran resolver los problemas del mundo, así que se encargaron de hacerlo ellos mismos. Bajo su liderazgo, eliminaron la delincuencia, redujeron la pobreza, repararon el medio ambiente y brindaron seguridad a la gente. Crearon un mundo en el que un niño de 8 años no tendría que perder a sus padres por culpa de un gamberro con una pistola, añadió Batman sombríamente. Los remanentes se miraron unos a otros confundidos y luego volvieron a mirar a los fundadores de la liga. Eso no suena tan mal, admitió Ren, solo para que la expresión de Superman se endureciera. Lo lograron destruyendo los derechos humanos, declaró Superman. Se suprimió la libertad de expresión, se prohibieron las elecciones, se impusieron toques de queda obligatorios, se reeducaron a los disidentes e incluso se lobotomizó a criminales y supervillanos. Lo llamaron justicia, pero sabíamos que no era más que tiranía.
Tiranía que intentaron exportar a nuestro mundo cuando se aburrieron del suyo, y solo después de que Batman convenciera a Lord Batman de que lo que hacían estaba mal, los derrotamos. La Baticueva volvió a sumirse en un profundo silencio. Rubí y JNPR observaron horrorizados cómo la Liga de la Justicia terminaba su relato. Podían ver en sus ojos que los veteranos superhéroes decían la verdad, y eso los asustó más que cualquier otra cosa. Sintieron como si su mundo entero se derrumbara ante sus ojos, y Wei solo pudo tragar saliva. Por eso tomaste las contramedidas, se dio cuenta. Literalmente, viste cómo tú y tus aliados se convertían en tiranos, y te asustaste. ¿No lo harías? Preguntó Batman retóricamente. ¿Cómo reaccionarías si vieras ante tus ojos una versión retorcida de ti mismo, idéntica en todo, salvo por una decisión que te convirtió en un monstruo? Si ellos podían volverse malvados, ¿qué nos detendría? Quería creer, y todavía lo creo, que somos mejores que ellos, pero no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y esperar lo mejor. Tenía que hacer algo para evitar que esa realidad se convirtiera en la nuestra, así que preveí las contingencias y no he mirado atrás desde entonces. No después de lo que he visto. Yang miró a Batman un momento y luego suspiró. Supongo que, dicho así, tiene sentido. Pero eso no excusa que traicionaras nuestra confianza. Lo sé, admitió Batman. Yang lo miró de nuevo, frunció el ceño y se recostó contra una barandilla, cruzándose de brazos. Weiss, mientras tanto, observaba las imágenes y poco a poco sintió que su miedo daba paso a una intensa curiosidad. Una curiosidad incontenible. ¿Has tenido alguna otra experiencia con el multiverso desde entonces? Preguntó Weiss, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas. ¿Sabes exactamente cómo funciona? Sí, de hecho, respondió Linterna Verde mientras Batman se giraba para escribir en la Batcomputadora. No muchos, pero cada uno ha ampliado nuestra comprensión de cómo funciona. Curiosamente, muchos le sucedieron a Batman. Una nueva serie de imágenes apareció en pantalla, cada una mostrando una tierra diferente y un puñado de habitantes. La mayoría se parecía a la tierra que ahora llamaban hogar, solo con algunos cambios en la arquitectura o la vestimenta. Algunas eran apenas reconocibles, y Rubí y JNPR se centraron principalmente en ellas. Por lo que hemos deducido, explicó Batman, el multiverso es como un bosque, donde cada universo es un árbol con un origen único. Una tierra prima, por así decirlo. Antes de que pregunten, no creemos que nuestro mundo sea tierra prima. Por eso, la hemos designado como Tierra 1. Con cada decisión, con cada variación del orden natural, se forma una nueva línea temporal ramificada. La mayoría de los cambios son minúsculos y no afectan a nada, pero otros son tan radicales que la nueva línea temporal se ramifica en un universo completamente independiente. Los señores de la justicia provienen de uno de esos universos, al que hemos designado como Tierra 50. ¿Tierra 50? ¿Cuántas tierras hay? Preguntó Jaune mientras observaba la imagen de un hombre, al menos él creía que era un hombre, con un traje blanco y negro carnoso, guantes y botas rojas con pinchos, ojos verdes brillantes y una capa roja con cuello que ondeaba a su alrededor como si estuviera viva. El hombre parecía un engendro del infierno, pero tenía que admitir que el traje era genial. Ruby tuvo que contenerse para no entusiasmarse con lo genial que era y, en cambio, se obligó a mirar a los fundadores. Hasta ahora, 52 universos, cada uno teóricamente con sus propias líneas temporales ramificadas, dijo Batman. Solo hemos encontrado unos pocos, y aún menos podemos explorar desde aquí. Pero creemos que existe una gran posibilidad de que exista un número infinito de tierras. Tierras infinitas, murmuró Nora. ¿Eso significa que también hay remanentes infinitos? Batman miró al rayo rosa y asintió. Sí. Sin duda, muchos de ellos nunca se encontraron con Brainiac, mientras que otros tantos sí. Una extraña sensación, que ninguno de los remanentes pudo describir, les atravesó el corazón. Era una extraña mezcla de esperanza y desamor, sabiendo que en algún lugar del multiverso aún existía al menos un remanente. Se preguntaban cómo sería, qué sucesos habrían ocurrido sin la interrupción de Brainiac. Pero antes de que pudieran reflexionar sobre eso, Blake vio algo sorprendente en una de las ventanas. Era un video de la Baticueva, y la esquina superior derecha de la pantalla mostraba que era de Tierra 1. Su tierra. El video mostraba a Batman luchando contra un ninja azul. El oponente del cruzado enmascarado era muy hábil, igualándolo golpe a golpe mientras usaba una criomancia altamente refinada contra él.
El hielo se transformaba en diversas armas como espadas, dagas y martillos, y cada paso que daba congelaba el suelo de metal. Le resultaba increíblemente familiar, y Batman notó su expresión mientras continuaba. También hemos observado que, a pesar de la separación entre cada universo, se influyen mutuamente de forma sutil. Algunos universos aparecen en otros como medios ficticios, por ejemplo. Los demás ahora notaron lo que Blake estaba mirando y sus mandíbulas se aflojaron. Bueno, eso es desconcertante, admitió Ruby, y luego miró a Batman. ¿Significa eso que en algún lugar hay al menos un universo donde somos como una serie web, un cómic o algo así? Sí. Ese es el hecho de la posibilidad infinita. Todo lo que puede suceder, ha sucedido, está sucediendo o sucederá. Un número infinito de veces. ¿Quién nos vigilaría? Hizo una pausa y luego se volvió hacia los titanes, que habían permanecido en silencio hasta entonces. Un momento, ¿ustedes también existirían solo como espectáculo? Todos lo haríamos. Probablemente, respondió Nightwing encogiéndose de hombros con indiferencia. Yo no me pondría tan existencialista. Aquí, en este universo, eres real y eso es todo lo que importa. Que conste, creo que un programa basado en nosotros sería genial, insistió Chico Bestia con una leve sonrisa de entusiasmo. Jan y Nora accedieron de inmediato, pero guardaron silencio de nuevo mientras Pirra se aclaraba la garganta. ¿Cuál fue tu último encuentro con otro universo? Preguntó. Batman asintió y luego mostró una imagen de él y sus protegidos en la Batcueva. Eso en sí no era muy peculiar, pero lo que inmediatamente les llamó la atención fue el cuarteto de tortugas humanoides de entre 1,5 y 1,8 metros de altura, cada una con máscaras de diferentes colores alrededor de los ojos y distintas armas sujetas a sus gruesos caparazones. Los conocimos unos 6 meses antes de tu llegada, dijo Batman. Tecnología alienígena de su universo los envió a ellos y a algunos de sus enemigos a Gotham. Al parecer, su sensei Rata los entrenó en diversas artes marciales, incluyendo ninjutsu. ¿Tortugas ninja? Susurró Ruby. Tortugas mutantes, aclaró Flash, obviamente familiarizado con el incidente y encontrándolo divertido. También adolescentes de tu edad, y todas con nombres de artistas del Renacimiento. ¿Tortugas ninja adolescentes mutantes? Jan hizo una pausa. Es la cosa más tonta y asombrosa que he oído en mi vida. Quiero saber más. Batman obedeció, diciendo. La única otra información que logramos recopilar sobre su universo fue que, en el suyo, fueron mutados por un compuesto químico altamente mutagénico. Era capaz de combinar ADN humano con el de animales y viceversa. Ese mutágeno, o limo, como lo llamaban, los convirtió en quienes eran y les dio una fuerza y durabilidad sobrehumanas, pero eso planteó un problema cuando llegaron a nuestra Tierra. Aquí, el mutágeno era inofensivo, y las reglas de nuestra realidad comenzaron a imponerse en sus cuerpos y a revertir sus efectos. ¿Volvieron a ser tortugas? Preguntó Jaune con un sudor nervioso, pero Batman negó con la cabeza. Por suerte, no. Ya habían mutado, así que conservaron su forma actual. Sin embargo, perdieron su fuerza mejorada, reduciéndola a la de un ser humano superior a la media. Básicamente, intervino Flash, pasaron de ser infalibles a ser simplemente artistas marciales de élite, como Batman y Wildcat. Al regresar a su universo, las leyes de la física de su realidad se reafirmaron y volvieron a lo que consideraban normal. Que eran artistas marciales de élite, infalibles. Eso nos reveló que nuestras reglas de la realidad no son constantes en todo el multiverso, explicó Superman. Algunas son exactamente iguales a las nuestras, como los señores de la justicia, pero otras no. Si fuéramos a un universo donde los superpoderes simplemente no existieran, los perderíamos con el tiempo. Pero si fuéramos a otro universo donde todo fuera sacado de una caricatura de los Looney Tunes, estaríamos sujetos a la física de los dibujos animados. Al menos, después de un tiempo. La teoría es que las cosas te harían daño con normalidad hasta que te adaptes a las leyes del universo. Ruby y JNPR volvieron a guardar silencio mientras asimilaban lo que se les revelaba. Líneas temporales alternativas, universos infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas. Era casi insoportable, pero entonces la Mujer Maravilla los miró con ternura. ¿Te gustaría ver uno? Preguntó con dulzura. Ruby y JNPR se quedaron un poco desconcertados, pues no esperaban esa oferta. ¿Quieres decir que de verdad puedes ver otro universo? ¿Ahora mismo? Preguntó Ruby, y Wonder Woman asintió. Principalmente líneas temporales alternativas de nuestro propio universo, pero sí. ¿Te gustaría ver alguna?
Se quedaron en silencio un momento, mirándose mientras reflexionaban sobre qué hacer. Finalmente, Ruby endureció su expresión al volver la vista hacia la Liga de la Justicia y asintió. Órbita geosincrónica de la Tierra, torre de vigilancia de la Liga de la Justicia. Los miembros fundadores de la Liga de la Justicia guiaron discretamente a Ruby JNPR por una sección de la estación espacial en la que nunca habían estado. Al recorrer los pasillos, no pudieron evitar observar varios laboratorios, cada uno lleno de diversos equipos de científicos, médicos e ingenieros, todos trabajando arduamente en la creación de cosas que apenas reconocían. Un equipo parecía estar trabajando en el desarrollo de carne para injertar en prótesis, mientras que otro trabajaba en lo que solo podían suponer que era un generador de fusión. ¿Dónde estamos?, preguntó Jaune, maravillado por toda la ciencia de alta tecnología que se desarrollaba a su alrededor. Estamos en el ala de ciencia y exploración de la Watchtower, reveló Superman. Aquí se desarrollan algunos de los desarrollos e innovaciones tecnológicas más avanzados. Todo ello en beneficio de la humanidad. Vacunas, energía de fusión, prótesis, alimentos mejorados, combustibles alternativos, exploración espacial y oceánica, y mucho más. Si puede ayudar a la gente, lo estamos desarrollando aquí mismo. ¡Guau! Exhaló Ruby. Siendo honesta consigo misma, al principio pensó que la Liga de la Justicia era solo un grupo de superhéroes disfrazados que luchaban contra el crimen, pero en retrospectiva, tenía sentido que también se convirtieran en un grupo de expertos. Tenían los recursos y la voluntad para lograr maravillas, así que ¿por qué limitarse a golpear a los malos? Finalmente, llegaron al final del pasillo, bloqueado por unas pesadas puertas. Se detuvieron mientras Batman y Superman se dirigían a dos plataformas a ambos lados de la puerta, donde se escanearon los ojos con escáneres de retina y colocaron las palmas de las manos sobre la plataforma. Al cabo de un momento, la luz sobre la puerta se volvió verde y las pesadas puertas se abrieron lentamente hacia un lado. Ruby notó lo gruesas que eran las puertas. Varios metros de grosor, si tuviera que calcularlo. Una vez abiertas por completo, revelaron una cámara esférica con un podio elevado en el centro. Una barandilla la rodeaba, pero lo que más le intrigaba era el objeto en el centro. ¿Eso es una cinta de correr?, preguntó Jan, arqueando una ceja. No es una cinta de correr cualquiera, respondió Flash. Lo que están viendo es la cinta de correr cósmica. No los abrumaré con detalles, pero la construí hace años para usar mis poderes al máximo de forma segura. Con ella, puedo ir tan rápido que puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo?, preguntó Nora, genuinamente curiosa. Es decir, abrir ventanas y puertas hacia otras dimensiones, e incluso viajar a través del tiempo. Esa admisión desconcertó a Ruby JNPR, y Weiss preguntó. Espera, ¿tiempo? ¿Puedes correr lo suficientemente rápido como para viajar a través del tiempo? Sí, pero no necesito la cinta para hacer eso, admitió. Antes de que Ruby y JNPR pudieran decir nada más, los miró a los ojos y dijo. Antes de que pregunten, no. No volveré al pasado para detener a Brainiac. El tiempo es muy voluble. Cambias una variable, y ocurre algo completamente inesperado y, por lo general, terrible. Sobre todo si lo hago yo. No íbamos a preguntar, insistió Ruby, aunque en parte era mentira. Lo estaba pensando, al menos un poco. Aún así, le preocupaba más la mirada de complicidad y arrepentimiento en su rostro, y preguntó con suavidad. ¿Por qué insistes tanto? Porque lo hice una vez, admitió Flash, con el arrepentimiento reflejado en su rostro. Llevaba años viajando en el tiempo, sin consecuencias negativas. Eso se debía a que mis escapadas eran puntos fijos en el tiempo, cosas que ya iban a suceder. Todavía puedo hacerlo, pero solo a ciertos puntos en el tiempo que he mapeado cuidadosamente. Un día, sin embargo, se me ocurrió la brillante idea de viajar en el tiempo para salvar a mi madre. Cuando tenía 11 años, una mancha amarilla la asesinó en nuestra casa, y culparon a mi padre. Lo declararon culpable y lo metieron en prisión, donde finalmente murió 2 años antes de que yo me convirtiera en Flash. Flash respiró profundamente mientras Ruby y JNPR miraban en silencio, sus rostros llenos de simpatía, y continuó. Pensé que si retrocedía en el tiempo y detenía su asesinato, todo habría sido mejor. Que mi familia no se habría desmoronado. Así que lo hice. Volví en el tiempo y salvé a mi madre. Cuando regresé a mi tiempo, mi madre seguía viva, pero el mundo estaba irreconocible. Para mi horror, descubrí que, al salvar a mi madre, sin darme cuenta creé una paradoja de punto crítico, lo que resultó en la creación de un universo completamente nuevo. Un universo que se estaba yendo al infierno.
En esta tierra de punto crítico, Atlantis y Themyscira estaban en guerra, una guerra que había desgarrado Europa y luego amenazado a Estados Unidos. Superman no fue encontrado en Kansas, sino por el gobierno estadounidense y convertido en un sujeto de prueba que nunca vio la luz del día. Cyborg era, en cambio, el mayor superhéroe de Estados Unidos. En lugar de que Thomas y Martha Wayne murieran en el callejón del crimen esa noche, Bruce Wayne fue asesinado a tiros, lo que provocó que Thomas se convirtiera en un Batman asesino y que Martha cayera en la locura, convirtiéndose en el Joker. Los ojos de Ruby JNPR ahora estaban abiertos como platos, y Pirra preguntó en estado de shock y horror. ¿Cómo podría cambiar una pequeña cosa afectar tanto? No solo eso, sino que los asesinatos de la familia Wayne y la llegada de Superman ocurrieron años antes del asesinato de tu madre, señaló Weiss después de hacer rápidamente los cálculos mentalmente. Eso pensé, pero resultó que no fui el único que viajó en el tiempo y llegó a esta nueva tierra, reveló Flash con el ceño fruncido. También lo hizo Eobard Tawne, el Flash reverso. Un viajero del tiempo obsesionado con hacer de mi vida un infierno. Él fue quien mató a mi madre e incriminó a mi padre. Cuando descubrí que él también estaba en este mundo, pensé que era el responsable de la guerra entre Aquaman y Wonder Woman que estaba a punto de destruir el mundo entero. El ceño fruncido de Flash dio paso a una mueca triste. Pero no lo fue. Causé el fin del mundo. Al viajar en el tiempo y detener el asesinato de mi madre, rompí la barrera del tiempo y creé un boom temporal. Un boom temporal tan fuerte que afectó cosas que ni siquiera toqué ni sucedieron antes de mi llegada, lo que resultó en un mundo a punto de ser destruido. Al final, Thomas Wayne le disparó a Eobard en la cabeza, matándolo y permitiéndome viajar en el tiempo de nuevo, donde me impedí salvar a mi madre. Aún así, el mundo en el que resurgí no era el del que provenía originalmente. Ahora Ruby y JNPR estaban aún más confundidos, y Flash los miró a los ojos nuevamente. Al detener la paradoja del punto crítico antes de que sucediera, causé tanto daño al multiverso que tuvo que reiniciarse solo para sobrevivir. Innumerables líneas temporales fueron borradas de la existencia, solo para ser reemplazadas por otras completamente nuevas. Esta tierra es una amalgama de diferentes mundos y líneas temporales combinados. Flash se inclinó. Tengo los recuerdos de 3 líneas temporales diferentes dando vueltas en mi cabeza, y nunca volveré a hacerlo. Si viajara en el tiempo para evitar que Brainiac destruyera Remnant, terminaría creando otra paradoja del punto crítico, y el mundo resultante no sería el que recordabas. Créeme cuando te digo esto. No vale la pena. Los superhéroes guardaron silencio mientras asimilaban la confesión de Flash. Un temor creciente se apoderó de Ruby JNPR. La expresión de Flash les indicó que decía toda la verdad. No se podía fingir su arrepentimiento en ese preciso instante. Si el multiverso se reiniciaba, Remnant también. ¿Nos conocías en la primera línea temporal? Preguntó Ruby en voz baja, pero Flash negó con la cabeza. No. Nunca nos conocimos, admitió. Lo que no sé es si fue porque Brainiac no encontró a Remnant en esa línea temporal, o si Remnant siquiera formaba parte del universo en ese entonces. Es posible que la primera línea temporal simplemente no estuviera tan avanzada antes del punto crítico, y si no hubiera viajado en el tiempo, nos habríamos encontrado finalmente. Flash hizo una pausa y miró sus pies. Aún así, desde que los conocí, mi mayor temor es que, al provocar el punto de inflamación y revertirlo, de alguna manera arrastré su mundo al nuestro. Es decir, no, interrumpió Ruby, y luego abrazó a un sorprendido Flash. Simplemente, no lo hagas. Aunque nos arrastrarás, no eres responsable. Brainiac sí, y no dejaré que te culpes. Flash se quedó quieto un momento, luego le devolvió el abrazo a Ruby con ternura. Después de un momento, se separó y asintió mientras Ruby regresaba con su equipo. Se aclaró la garganta y dijo, bueno, ya basta de arrepentimientos del pasado. Querían ver otro universo, ¿verdad? Al percibir el cambio de atmósfera, Ruby y JNPR asintieron. Flash respondió con un asentimiento, se cubrió con la barandilla y se subió a la cinta de correr cósmica. Presionó un botón en el panel de control lateral, y el podio se elevó sobre un grueso poste. Al alcanzar su cénit, los cables conectados al podio activaron una pantalla incrustada en la pared de la cámara. Entonces, Flash empezó a correr, cada vez más rápido, hasta que se convirtió en una mancha borrosa. Esa mancha comenzó a vibrar, provocando que chispas de electricidad amarilla se dispararan hacia las almohadillas receptoras que descendían del techo y las paredes. ¿Qué está haciendo?
Preguntó Jaune, observando con asombro cómo Flash vibraba cada vez más rápido. Flash está usando la fuerza de la velocidad para vibrar a la frecuencia adecuada, lo que nos permite observar Tierra 2, reveló Batman, mirando estoicamente a Flash. Los demás fundadores de la liga también lo hacían, y en poco tiempo la pantalla cobró vida. Al principio, la imagen era confusa, nada más que una masa de luz y partículas arremolinadas. Luego, la luz se fusionó en una delgada hebra vertical, que comenzó a separarse como una costura. Cuando se ensanchó por completo, Rubí y JNPR se quedaron boquiabiertos al verse sentados alrededor de una mesa dentro de la atalaya, comiendo y charlando. Pero se veían y actuaban de forma diferente. Ruby miró con asombro a su compañera, al ver que era claramente mayor, con el pelo largo y una expresión de seguridad en su rostro que parecía propia de Jan, no suya. Jan, en cambio, la observaba con los ojos muy abiertos al verse hablando con entusiasmo con su hermana, la rubia parlanchina de pelo corto y coletas, claramente más joven que ella. Ruby también lo notó y miró a Jan con sorpresa. Creo que, en Tierra 2, nací primero, sugirió Ruby. Jan asintió lentamente, y luego Ruby hinchó el pecho y le sonrió a su despistada contraparte. Me veo tan madura. Parezco un niño, señaló Jan, y luego agregó. ¿Eso significa que nuestras personalidades también están invertidas? Parece que, Ruby hizo una pausa, y entonces captó por completo lo que Jan insinuaba. Oye. Weiss y Blake, mientras tanto, solo podían observar en silencio a sus contrapartes. Por la forma en que Blake comía, con un aspecto sofisticado y altivo a la vez, era obvio que provenía de una familia de clase alta en Tierra 2, o remanente 2, supusieron que sería el término más apropiado. Weiss, en cambio, era mucho más desordenada, apenas prestando atención al decoro habitual en la mesa. Sin embargo, lo que más les interesaba era su aspecto. La cicatriz de la contraparte de Weiss seguía sobre su ojo izquierdo, pero ahora se veía mucho más irregular y perversa, y su ropa parecía más bien traída de la calle. El atuendo de la otra Blake, en cambio, estaba obviamente hecho de un material fino y de fabricación experta, que normalmente usaría Weiss. Mis modales en la mesa no son tan malos, ¿verdad? Protestó Blake, atando cabos y sacando sus propias conclusiones tras observar a Weiss, tos. Solo con algún plato de mariscos de vez en cuando. Pero no, normalmente eres bastante tranquila para la mayoría de los estándares, le aseguró Weiss mientras la observaba con morbosa fascinación. Mientras que esta otra yo parece casi, bueno, como una punk. Weiss miró entonces a Batman, pidiéndole en silencio una explicación. Él se la dio diciendo. Por lo que vimos antes, parece que en Tierra 2, Blake era la heredera de una multinacional, mientras que Weiss era la hija de un mafioso. Los cazadores y las cazadoras lo captaron por un momento, y luego ya se echó a reír. Weiss, mientras tanto, refunfuñó y se cruzó de brazos, sin sorprenderse demasiado de que su padre, en otro universo, fuera un criminal declarado. Ren, míranos. Gritó Nora, agarrándolo del hombro mientras señalaba con la mano libre a sus compañeros. Ren observaba estoicamente mientras sus compañeros de Tierra 2 comían y conversaban. A diferencia de ellos, Ren de Tierra 2 era mucho más hiperactivo y excitable, mientras que Nora de Tierra 2 se mantenía tranquila y serena. Creo que ya empiezo a ver el patrón, declaró Ren. En Tierra 2, nuestras personalidades y algunas circunstancias se intercambiaron entre ciertos compañeros. Ruby nació antes que Jan, y es la madura y maternal. Jan es la más joven y la más infantil, no soy una niña. Insistió Ruby, pero Ren la ignoró. Mientras que Blake provenía de una familia de clase alta, Weiss, en cambio, provenía de un círculo criminal. Allí, Nora es tranquila, mientras que yo soy hiperactivo. Lo que significa, Ren se desplomó mientras todos dirigían su atención a Jaune y Pirra, quienes observaban atónitos a sus dobles. Volvieron a la pantalla y vieron a Jaune y Pirra de Tierra 2 hablando entre ellos. Allí, en ese universo alternativo, el Jaune que veían era sereno, seguro de sí mismo y hablaba con soltura, como si supiera de lo que hablaba. Pirra, en cambio, estaba visiblemente nerviosa y encogida, asintiendo con la cabeza ante cualquier consejo de su compañero. Su equipo fue lo que selló la relación. El de Jaune estaba impecablemente cuidado y era de alta calidad, mientras que el de Pirra parecía un montón de ropa usada. Vaya, Jaune de Tierra 2 debe haber sido el campeón, mientras que Pirra de Tierra 2 era la novata, suspiró Ruby. Sí, murmuró Jaune, poco acostumbrado a verse actuando con tanta seguridad, y no con falsa bravuconería.
Sabía perfectamente cómo se veía eso, pero este Jaune no mentía en absoluto. Su confianza se ganaba con sudor y sangre. Pirra, por su parte, vio en su homólogo el aspecto de Jaune cuando llegó a Beacon, y el que aún conservaba. También reconoció la descarada admiración y asombro en los ojos de Pirra, hacia Jaune, algo que él ignoraba por completo. Era extraño de ver, como mínimo. Supongo que el Jaune de tierra, debe ser el Jaune más potente, sugirió Nora. Jaune ni siquiera protestó y asintió en silencio. Sin embargo, antes de que pudieran decir nada más, la pantalla se apagó repentinamente y el podio comenzó a descender. Dirigieron la cabeza hacia Flash, quien respiraba con dificultad mientras su cuerpo seguía vibrando. El sudor le corría por la frente y, tras unos instantes, comenzó a disminuir. Al ver sus rostros preocupados, Flash les indicó que se fueran con la mano. Solo puedo mantenerlo unos minutos seguidos, reveló. Si lo hago más, me afecta mucho el cuerpo. ¿Necesitas comer? Preguntó Blake, consciente del alto metabolismo del velocista. Sí, creo que sí. Lo llevaré a la cafetería, dijo Outhirl mientras ella y Flash salían de la cámara. Linterna Verde los acompañó, dejando solo al detective marciano, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Esperaron a que los demás se fueran y se miraron en silencio. Se preguntan cuántos mundos podemos explorar, dijo John Hodge. Todos lo miraron un momento y luego asintieron. Solo Tierra, 2. Generalmente podemos explorar líneas temporales alternativas, pero no solemos hacerlo por temor a la seguridad de Flash. ¿Cuándo lo hiciste por última vez? Preguntó Blake, genuinamente curioso. La última vez que vimos líneas temporales alternativas fue cuando llegaste a la Tierra, tanto por tu llegada como porque Flash no sabía quién eras de la línea temporal anterior, reveló Batman. Lo miraron fijamente un momento, luego Weiss entrecerró los ojos. ¿Por qué mirar líneas temporales alternativas? Preguntó con la voz llena de sospecha. Esperando esta pregunta, Batman asintió. A lo largo de los años, hemos observado e interactuado con muchas líneas temporales y universos alternativos. Después de un tiempo, notamos algo peculiar, reveló. En concreto, lo similares que son muchos de ellos. Hay universos radicalmente diferentes, sí, pero muchos de ellos siguen siendo reconocibles hasta un punto asombroso. Los mismos continentes, las mismas personas, los mismos eventos, los mismos países. Algunos eventos cambian, como cabría esperar tras las divergencias, pero otros siguen ocurriendo tal como los conocemos. Las cosas se unen de una manera que conduce a un resultado similar, si no idéntico. Tal como se suponía que debían ocurrir. Por ejemplo, la destrucción de Krypton, dijo Linterna Verde. En nuestra línea temporal, Krypton fue destruido debido a la explotación incontrolada del núcleo, pero en otras líneas temporales eso no ocurrió. O se detuvo a tiempo o ni siquiera ocurrió. Lógicamente, cabría esperar que Krypton aún existiera en ese entonces, pero en cambio, el planeta fue destruido. En algunas líneas temporales, una acumulación natural de presión interna dentro del núcleo de uranio de Krypton provocó una violenta explosión, y en otras, la estrella Rao se convirtió en supernova. En casi todas las líneas temporales que hemos mapeado, el resultado final es el mismo. Krypton fue destruido y Superman fue el único superviviente. Lo que nos lleva de vuelta a Tierra Prime, continuó Superman. Es solo una teoría por ahora, pero creemos que, sea lo que sea la Tierra o el remanente Prime, afecta a todos los demás universos de forma sutil, con el flujo del tiempo intentando ajustarse a la línea temporal principal. Cuando los cambios son demasiado grandes, la línea temporal se ramifica en un nuevo universo, pero por lo demás, permanece en el mismo universo del que proviene. Como las ramas de un árbol, sugirió Weiss, ofreciendo la metáfora como explicación breve. Los demás superhéroes asintieron, y Weiss les devolvió el saludo. ¿Tienen un nombre para esto? Lo llamamos inercia temporal, respondió la Mujer Maravilla. No es uno a uno, por supuesto, así que usarla para intentar predecir qué sucederá después es inútil, pero aún así vale la pena estudiar los patrones. Ruby y JNPR miraron a Wonder Woman, luego lentamente giraron sus cabezas hacia Batman. ¿Cuántos miraste? Preguntó Ruby, sabiendo que Batman era lo suficientemente paranoico como para considerar esos patrones al tomar decisiones. 50 en una semana desde tu llegada, respondió Batman sin dudarlo. Las líneas de tiempo solo alcanzaban hasta ese punto, pero fueron suficientes para detectar patrones. ¿Patrones como qué? Preguntó Jan, entrecerrando la mirada.
En todas esas líneas temporales, Brainiac invadió Remnant y destruyó el planeta, reveló Batman, por eso se clasifican como líneas temporales alternativas de nuestro universo. Tierra, 1A, Tierra, 1B, etc. Pero no todas ocurrieron durante el torneo vital. Algunas ocurrieron después, otras antes, a principios de año. En las líneas temporales posteriores al torneo, de las cuales hubo 10, en todas menos una la baliza fue destruida. Ruby y JNPR se quedaron sin aliento, Ruby se llevó las manos a la boca mientras los demás se quedaron boquiabiertos. Entonces, ¿Beacon siempre iba a caer? Preguntó Jaune en voz baja. No está garantizado, pero creo que lo más probable es que así sea. ¿Quién podría? Espera, Ruby hizo una pausa, recordando la invasión, y luego abrió mucho los ojos al comprender. Cinder se infiltró en la torre CCT durante el baile. Si lo que dices es cierto, si Brainiac no hubiera invadido Remnant, habría intentado destruir Beacon. Sí. Noté otros patrones, como la relación entre ustedes. O, en su mayoría, la ausencia de ella, confirmó Batman, y luego desvió sutilmente la mirada hacia Pirra. La campeona lo notó y se preguntó por qué la miraba, luego recordó el consejo que le había dado antes de la desastrosa cita. Poco a poco, lo comprendió y soltó una risita entre dientes. Supongo que por eso me diste ese consejo, preguntó. Tras un momento, Batman asintió. Ella rió sin alegría y negó con la cabeza, mientras Jaune miraba a su compañera confundido, preguntándose qué consejo le habría dado Batman. Sin embargo, tras unos instantes, finalmente asimiló lo que Batman insinuaba. El arrepentimiento lo invadió y bajó la vista abatido. El resto de Ruby y JNPR los miraron con leve preocupación, al igual que Wonder Woman y Superman. Martian Manhunter y Batman, sin embargo, guardaron silencio estoico. Durante un minuto permanecieron en silencio, luego Superman dio un paso al frente. Sé que tienen muchas cosas en la cabeza ahora mismo. ¿Qué les parece si van a dormir un poco? Sugirió. Ruby y JNPR miraron al hombre de acero un momento, y luego Ruby asintió. Conocemos el camino, dijo Ruby mientras se daban la vuelta para salir de la cámara. Sin embargo, al acercarse a la puerta, se giró y miró a los superhéroes veteranos. Gracias por confiarnos esto. Antes de que los héroes pudieran decir nada más, los remanentes continuaron su camino por el pasillo. Sin embargo, mientras avanzaban, Jon se comunicó telepáticamente con las cabezas de los demás héroes. Creí que no les ibas a mentir, les dijo Jon a Batman y a los demás. Superman y la Mujer Maravilla miraron a Batman, quien no mostró ninguna emoción. No lo hice, insistió Batman. De las 50 líneas temporales que vi, solo en 5 Pirra y Jaune salían, y todas eran anteriores a la invasión de Brainiac. Había un patrón. No fue por eso que miraste a Pirra, insistió Jon. Batman permaneció en silencio y Superman entrecerró los ojos. Bruce, ¿qué viste? Preguntó Superman, sabiendo que Bruce sin duda había visto cosas en su investigación que no le contó a nadie. Conociéndolo, probablemente se aseguró de que Flash no supiera qué estaba pasando. Siempre le costaba distinguir lo que los demás veían mientras se movía tan rápido. Batman guardó silencio un momento y luego habló en voz baja. Con la ayuda de Flash, vi 50 líneas temporales. En 20 de ellas, incluyendo todas las posteriores a la caída de Beacon, Pirra murió o ya estaba muerta. Las lesiones en el pecho y las quemaduras eran frecuentes, por lo que pude ver en las líneas temporales donde llegó a la Tierra y murió de todos modos. En otras tantas, Yang tenía un brazo cercenado limpiamente a la altura del codo con una cuchilla. En las líneas temporales posteriores a la caída, tenía una prótesis en su lugar, reveló Batman, y luego miró a Superman. Dime, ¿cómo les dirías eso? Los demás lo miraron en silencio por un momento, luego Superman asintió. Bueno, entonces puedo entender que lo omita, admitió Superman. La Mujer Maravilla, sin embargo, miró al cruzado enmascarado con solemne comprensión. La armadura de pecho de Pirra y los protectores de brazos de Yang. Por eso te enfocaste tanto en su diseño, ¿no? Preguntó, y Batman asintió. Sé que el hecho de que haya ocurrido en varias líneas temporales no significa que vaya a ocurrir aquí, pero si puedo mitigar el riesgo de alguna manera, no lo dudaré. Hizo una pausa y luego miró a sus compañeros. No pueden saberlo, sobre todo sobre Pirra. Si lo saben, me temo cómo reaccionarán. En este caso, estoy de acuerdo, respondió Jon inmediatamente. Superman y la Mujer Maravilla asintieron un momento después, y uno a uno abandonaron la cámara. Batman fue el último en salir, mirando el podio en silencio.
Una parte de él se preguntaba si explorar esas líneas temporales alternativas podía considerarse un conocimiento que la humanidad no debería conocer, pero el resto sabía que hacerlo era lo mejor. Tras un momento de silenciosa contemplación, se dio la vuelta y se unió a Superman y la Mujer Maravilla en la puerta, y la Trinidad la cruzó y cerró las puertas tras ellos. Rubí y JNPR regresaron a la habitación donde se alojaron al llegar a la Tierra hace tantos meses. Parecía una eternidad, después de todo lo que habían pasado. Al incorporarse en sus camas, notaron que éstas se sentían más rígidas, el aire se reciclaba e incluso la gravedad se sentía alterada. Vivir en la Tierra era definitivamente más cómodo. Sin embargo, no podían negar que la vista de la Tierra desde su ventana era espectacular. Sin embargo, ninguno de ellos se centraba en eso. De hecho, después de todo lo que acababan de aprender, la Tierra vista desde el espacio ahora parecía diminuta. Hoy, se intensificó, declaró Ruby finalmente tras varios minutos sin que nadie dijera nada. Como si abriera las compuertas, el dormitorio se llenó de parloteo. ¿En serio?, gruñó Jan, cruzándose de brazos. Pasamos de una misión de exploración y una cita doble a una guerra postapocalíptica a fondo y lavado de cerebro. Ah, y no podemos olvidar que el maldito multiverso parece existir, y es precisamente la razón por la que Batman está tan paranoico. Una parte de mí quiere negarse a aceptarlo, admitió Blake, abrazándose a sí misma por temor existencial, pero por sus caras, decían la verdad. Hasta la última palabra. Sí, exhaló Weiss lentamente. Es existencialmente aterrador saber que existen infinitas versiones de uno mismo en un vasto multiverso en constante expansión, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentirme fascinado por todo el asunto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la proporción entre lo apenas distinguible y lo inimaginable? Quiero saberlo, pero al mismo tiempo, me da miedo. Yo también, añadió Ren, respirando profundamente para mantener el equilibrio. Incluso la normalmente hiperactiva Nora se mantuvo inquietantemente apagada e inmóvil mientras reflexionaba sobre la información trascendental que acababan de recibir. Ren entonces dijo con calma: las implicaciones de un multiverso son, como mínimo, asombrosas. Cada decisión que tomamos nosotros y los demás, por grande o pequeña que sea, crea un nuevo universo donde se tomó la decisión contraria. Cada segundo de nuestras vidas crea una cantidad infinita de nuevos universos. ¿Eso significa que ninguna de nuestras decisiones importa? Jaune preguntó la pregunta que todos se hacían en silencio. Si cada decisión resulta en un nuevo universo o línea temporal, pero muchas de esas decisiones no cambian nada realmente, ¿qué significa eso? Todos se quedaron en silencio nuevamente, entonces Pirra comenzó a hablar suavemente y a captar la atención de todos. Creo que la respuesta es obvia, empezó, frotándose las manos mientras miraba a todos. Nuestras decisiones son lo más poderoso que existe. Literalmente, tenemos la capacidad de crear mundos enteros con solo una simple elección. Inercia temporal o no, controlamos nuestro destino. No una fuerza externa. No importa si otra versión de mí tomó una decisión diferente. Yo tomé esta decisión, elegí mi destino, y esta es la vida que elijo vivir. Eso me empodera. Ruby y JNPR miraron a Pirra, reflexionando sobre su declaración. Lentamente, todos asintieron. Sí, tienes razón, declaró Nora con un gesto decidido, y luego miró a Pirra. Qué buena forma de verlo. Gracias. De nada, respondió Pirra con una suave sonrisa. Entonces captó la mirada de Jaune. Él la observaba y se disponía a hablar, pero ella lo interrumpió. Jaune, ¿podemos hablar en privado un momento? Su compañero se quedó un poco desconcertado, pero luego asintió. Sí, claro, se levantó de la cama y caminó con Pirra hacia el baño contiguo. Cerraron la puerta tras ellos, lo que les dio al menos algo de privacidad. Jaune, por su parte, de repente parecía muy nervioso, y Pirra sabía exactamente por qué. No es tu culpa, insistió, y Jaune negó vigorosamente con la cabeza mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sí, lo es. Insistió. Dios mío, qué estúpido fui. Qué estúpido no reconocerla, qué estúpido no reconocer cómo te sentiste antes. Yo solo, lo interrumpió Pirra, agarrándole suavemente la barbilla y obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame con atención, Jaune. Eres mi mejor amigo, y me importas demasiado como para verte destrozarte. No es tu culpa que Hiedra Venenosa te haya vencido a ti y a Ren. Nos superó a todos. Bajó la voz y habló más suavemente. Y no es tu culpa que no te hayas dado cuenta de cómo me sentía antes. Debería haber sido más directa, pero no lo fui.
Una parte de mí se pregunta cómo habrían cambiado las cosas entre nosotros si lo hubiera sido, pero al resto ya no le importa. Así que sigamos adelante, ¿de acuerdo? Jaune guardó silencio un momento y luego asintió. Sí, está bien. Pirra sonrió, pero titubeó un poco cuando Jaune continuó hablando. Así que, obviamente, la cita doble fue un desastre. La próxima vez, será perfecta. Sencillamente, quizá un picnic. Quizás, Jaune, por favor, interrumpió Pirra con suavidad. Jaune la miró sorprendido y reconoció la suave mirada en sus ojos. Pero, pensé, comenzó, y Pirra asintió. En algún momento lo hice, pero ahora, suspiró, cerró los ojos y negó con la cabeza. Supongo que lo que pasó puso las cosas en perspectiva. Lo que dije antes era cierto. Eres mi mejor amigo, Jaune. Gracias a ti, he forjado amistades para toda la vida, amigos que me quieren por lo que soy, que me ven como algo más que la chica invencible. Y ahora mismo, simplemente ser parte de tu vida como tu amigo es más que suficiente para mí. Le sonrió a su compañero, quien la miró con tristeza. Tras un momento, asintió suavemente. Maldita sea, maldijo suavemente, y Pirra asintió con la cabeza. Sí, dijo, y volvió a sonreír. Pero quién sabe. Puede que no funcione ahora, pero quizá algún día, cuando las cosas se calmen, podamos volver a intentarlo. Si no, y encuentras a otra persona, los apoyaré a ambos en cada paso del camino. Jaune asintió solemnemente. Sí. Yo también te apoyaré. Pirra sonrió, sintiendo que la atmósfera se disipaba lentamente. Luego, bromeó. Claro, si te enamoras de alguien y te rompe el corazón, la apuñalaré. Oh, haré lo mismo, asintió Jaune rápidamente, riendo levemente. Eres perfecta, Pirra, y cualquiera tendría suerte de tenerte. Si alguien tuviera esa suerte, y solo te hiciera daño, moriría. Solo espero no haberte hecho daño. No lo hiciste. Te elegí como mi compañero ese día y elijo ser tu amigo, insistió Pirra, y al notar la ligera tristeza en su rostro, añadió con una leve risita. Odio cuando te ves triste. Es como ver a un cachorro apaleado. ¿Quieres un abrazo? Jaune rió con ganas y asintió. Sí, sí que lo creo. Los dos se abrazaron de inmediato, con fuerza y agridulce. Un abrazo intenso, lleno de arrepentimiento y aceptación. Jaune y Pirra cerraron los ojos con fuerza, apoyando la cabeza en el hombro del otro, permaneciendo allí de pie. Tras unos instantes, se separaron. Se miraron fijamente a los ojos, y Pirra besó suavemente la mejilla de Jaune. Fue un beso casto, no romántico, pero igual de lleno de amor y cariño. Jaune sonrió y, juntos, abrieron la puerta del baño. Sin embargo, al salir, notaron que todos los presentes estaban concentrados en ellos, y Ruby estaba llorando. ¿Lo oyeron todo, verdad? Preguntó Jaune, con el rostro enrojecido por la vergüenza, y Weiss asintió. Pensé que eso fue muy maduro de parte de ustedes dos, señaló Weiss, a lo que Blake, Jan y Ren asintieron. Es tan triste, pero tan hermoso. Gritó Ruby, y entonces Nora le entregó un pañuelo que la Parca Roja tomó con alegría y sopló con fuerza. Con el rostro ligeramente sonrojado, Jaune y Pirra se dirigieron apresuradamente a sus camas y volvieron a sentarse. Todos esperaron a que Ruby se calmara, y con los ojos aún ligeramente rojos, miró a sus amigos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ruby, con la voz ligeramente entrecortada. Ruby y JNPR sabían a qué se refería y fruncieron el ceño. No lo sé, admitió Blake. Por un lado, Bruce traicionó nuestra confianza. Es innegable, pero por otro, de no haberlo hecho, las cosas podrían haber empeorado mucho. Y hasta yo admito que ver una versión de ti misma convertida en un tirano malvado, incluso con buenas intenciones, me preocuparía. Dios sabe si hay una versión que siempre fue malvada, señaló Jan, y se cruzó de brazos. Aunque sigo sin confiar en él. Al menos, no tanto como antes. En eso estamos de acuerdo, declaró Weiss, y luego se aclaró la garganta. Creo que lo que deberíamos hacer es obvio, al menos en parte. Después de todo lo que ha hecho por nosotros, tanto bueno como malo, aún podemos trabajar con él. Pero no creo que podamos seguir viviendo con él. Todos asintieron ante las palabras de Weiss, incluso Jan. ¿Pero a dónde iremos? Preguntó Nora. Podemos quedarnos aquí arriba en la atalaya, pero prefiero quedarme en la tierra. Yo también, pero no sé dónde podemos quedarnos, dijo Blake. Dig nos ofreció quedarnos con ellos, pero todos sabemos que no tienen espacio para 8 personas más en ese pequeño apartamento. Apenas les alcanza.
Si la Torre de los Titanes aún fuera habitable, me mudaría de vuelta enseguida, pero no me sentiría bien por molestarlos de esa manera. Sí, respondió Jaune en voz baja, apenas audible. Nadie sabía qué hacer, entonces Ruby frunció los labios pensativa al recordar algo. Weiss notó la expresión de Ruby y arqueó una ceja. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Weiss, y después de un momento, Ruby asintió. La verdad es que sí, admitió Ruby. ¿No te dijo Bruce algo sobre un rascacielos en Metrópolis? Eran casi las 9 de la mañana cuando Ruby y JNPR finalmente despertaron y se levantaron de sus camas. Se asearon y desayunaron rápidamente en la cafetería de la Watchtower, luego se dirigieron a la sala de conferencias de la Liga, donde sabían que los fundadores de la Liga los esperaban. Durante los primeros momentos, observaron en silencio a los fundadores sentados en las sillas proporcionadas, luego Ruby tomó la iniciativa y se inclinó hacia adelante. Lo hablamos anoche, comenzó Ruby, mirando directamente a Batman, y hemos tomado una decisión. Batman asintió en señal de comprensión, sintiendo parcialmente que sabía hacia dónde se dirigiría esta reunión, pero permitió que Ruby continuara sin cesar. Después de considerarlo todo, hemos decidido que no podemos vivir contigo en la mansión Wayne. Ya no, admitió Ruby con una voz inusualmente seria. Aunque los nanocitos se crearon y usaron con las mejores intenciones, se crearon traicionando nuestra confianza, y simplemente ya no nos sentimos cómodos viviendo contigo. El ceño fruncido de Batman se tornó triste a pesar suyo, pero Ruby continuó antes de que pudiera decir nada. Dicho esto, no podemos ignorar todo lo que has hecho por nosotros. Nos acogiste cuando no teníamos hogar, nos entrenaste, nos alimentaste, nos mantuviste a salvo, nos trataste como iguales y mucho más. Así que, aunque no queramos vivir contigo, confiamos lo suficiente en ti como para trabajar contigo. El cruzado enmascarado se sorprendió por esa declaración. Sinceramente, pensó que ya no querrían saber nada de él. Diana, por su parte, le dedicó a Batman una sonrisa amable, y Batman se recompuso rápidamente y se inclinó hacia adelante. Gracias. Supongo que una relación laboral es lo mejor que puedo esperar ahora mismo, admitió, y Ruby asintió. Seguimos enojados contigo, dijo Ruby. Saber que hiciste daño a esos nanos, Batman, sobre todo porque te considerábamos un amigo cercano. Tendrás que recuperar eso, y no sé cuánto tiempo te llevará. Entiendo, respondió Batman con seriedad. Le pediré a Alfred que empaque tus cosas. ¿Sabes dónde te vas a quedar? Tenemos algunas ideas, respondió Ruby, y luego miró a sus compañeros. Todos asintieron, y ella asintió de vuelta antes de volver a mirar a Batman. Pero antes de tomar una decisión, queríamos confirmar algo. Cuando nos ofrecieron la oportunidad de mudarnos a la mansión Wayne, también nos ofrecieron un rascacielos en Metrópolis. ¿Sigue disponible? Batman comprendió de inmediato a dónde quería llegar y asintió. Sí, lo es. Tiene espacio de sobra para todos, además de algunos invitados. Es suyo, si lo quiere, e incluso pagaré todos los gastos. Ruby sonrió y asintió. Te lo agradecemos. Gracias. Lo decía en serio. Claro que habían planeado pagar sus gastos de manutención por su cuenta, pensaban que con 8 sueldos bastaría, pero saber que Bruce se haría cargo les alivió un peso enorme. Por supuesto, seguían planeando conseguir trabajo, y Ruby y Weiss empezarían sus trabajos de medio tiempo en unos días, pero todo ayuda. Sintiendo que este asunto estaba resuelto, Ruby centró su atención en Superman, quien se aclaró la garganta y se puso de pie. Ahora, a otros asuntos más urgentes, declaró, presionando un botón en la mesa junto a su asiento. Las luces se atenuaron y una serie de proyectores holográficos dispersos por la sala se iluminaron y se fusionaron sobre la mesa de conferencias de la Liga de la Justicia. La imagen formada era de la Tierra, con varias áreas del mundo resaltadas en amarillo. Acabar con Blüdhaven fue una victoria tremenda, pero me temo que no fue suficiente, admitió Superman. Los ataques de los Grimm están en aumento en todo el mundo, y estamos al límite de nuestras fuerzas. Provienen de una fuente. Aún no la hemos encontrado, pero necesitamos encontrarla antes de que los Grimm se descontrolen. Ahí es donde entran ustedes 8. Superman miró a Ruby y JNPR, quienes le devolvieron la mirada absortos. De todos en el planeta, tú eres quien mejor sabe cómo enfrentarse a los Grimm. Por eso, te pido que, mientras buscamos el origen de los Grimm en la Tierra, ayudes a otros héroes a responder a las amenazas de los Grimm. Por supuesto, respondió Jan de inmediato. Ni siquiera hacía falta preguntar. Luchar contra Grimm es para lo que entrenamos.
Lo sé, solo quería ser educado, dijo Superman con una sonrisa, y luego giró la cabeza hacia Linterna Verde. John, te toca. Bien, respondió Jon Stewart, levantándose y carraspeando. Se trata de Brainiac. Por una vez, tenemos buenas noticias. Los guardianes han determinado dónde es más probable que esté en las próximas semanas y están preparando una emboscada. Al Jordan lidera el asalto, junto con los demás linternas de la Tierra, Kyle Rayner y Guy Gardner. Estarán con algunos de los mejores de toda la corporación. No hay garantía de que podamos atraparlo, pero esta es una buena oportunidad. Yo habría ido con ellos, pero con la amenaza de los Grimm aquí en la Tierra, no podía irme. Pensé que todos querrían saberlo. Ruby y JNPR apenas podían creer lo que oían. Amplias sonrisas, con dientes grandes, se dibujaron en sus rostros, atenuadas ligeramente por el hecho de que no podrían enfrentarse a él directamente. Aún así, Jon Stewart tenía razón. No podían simplemente levantarse y abandonar la Tierra para defenderse de los Grimm, no mientras su amenaza seguía creciendo. Gracias por informarnos, respondió Weiss con una sonrisa. No hay problema, Weiss, dijo Linterna Verde. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado a Remnant, pero cuando lo hagamos, quiero preguntarte esto. ¿Quieres verlo? Los dos equipos de exalumnos miraron fijamente a Linterna Verde por unos instantes, pensando en la mejor respuesta. Finalmente, Ruby endureció la mirada y asintió. 15 de noviembre, 9:30 am, hora estándar del este, Metrópolis, Nueva York, Estados Unidos de América. Lex Luthor gruñó, con el cuerpo cubierto de sudor mientras levantaba en cuclillas un pesado juego de pesas con una barra. Cientos de kilos, para ser exactos. Luthor sabía que podía llegar más alto, pero tenía trabajo por delante. 50, contó Luthor al terminar sus repeticiones, y luego dejó caer la barra en el suelo del gimnasio. Tomó una toalla y una botella de agua, se secó el sudor de la frente y se sentó a tomar un buen trago de agua. Tras varios tragos voraces, se detuvo y se levantó, dejando espacio para Merky, que lo atendía con un datapad en la mano. Señor, ya han llegado los últimos informes, anunció. Bueno, no me dejes en suspenso. Déjame oírlo, ordenó Luthor, y Merky asintió mientras pasaba el dedo por el dispositivo. Las ventas de armas han aumentado un 50% en el último trimestre debido a los recientes temores de la inminente invasión de Brainiac y la creciente amenaza de las incursiones de los Grimm. La Liga logró destruir un centro de distribución de la Liga de las Sombras en Blüdhaven, pero no creo que eso detenga el flujo por mucho tiempo. Como era de esperar, admitió Luthor. Al fin y al cabo, no se podía permanecer oculto ante las narices de Batman por mucho tiempo. Excepto él, claro, pero Luthor era la excepción a la regla. ¿Cómo va la investigación y el desarrollo? Está avanzando a un ritmo sorprendente. La doctora Marina Maru ha avanzado considerablemente en el departamento de armas químicas. Dice que las notas de su bisabuela han sido de gran ayuda para su trabajo. Luthor Technologies también ha informado de un avance en un nuevo tipo de proyectil capaz de perforar la armadura y la piel de los Grimm. Las pruebas de campo se están llevando a cabo en este preciso instante. Me alegra oír eso, respondió Luthor mientras se colocaba la toalla sobre el cuello y sujetaba ambos extremos con las manos. ¿Algo más? Los ataques de Grimm están en aumento y nuestros medios de comunicación ya están informando ampliamente sobre ello. Perfecto. Gracias, Merky, dijo Luthor, y luego se alejó, dejando que Merky levantara las pesas. A ella no le importó. Tomó fácilmente la enorme barra como si nada y la volvió a colocar en el soporte antes de volver a colocar los discos. Luego, siguió a Lex Luthor fuera de su gimnasio privado. ¿Hay algo más?, informó Merky en voz baja, lo que hizo que Luthor se detuviera y se girara expectante hacia ella. Asintiendo, continuó diciendo. 2 nuevos tipos de Grimm emergieron de los estanques. ¿Más? Preguntó Lex, arqueando una ceja. Es el 5º desde que ese idiota celoso casi desató a Trigon. No es casualidad. Eso es lo que piensa también el equipo científico. Creen que un posible tercero está manipulando a los Grimm desde la distancia. Averigua quién es, ordenó Lex. Así determinaremos si son peligrosos o si se puede trabajar con ellos. Entendido. Además, el Dr. Donovan tiene una actualización sobre el proyecto Krypton. El sujeto está cada vez más inquieto, pero aún permanece bajo nuestro control. Lo he estado criando durante los últimos 17 años. Puede esperar unos cuantos más para salir al mundo, gruñó Lex, sabiendo exactamente por qué el sujeto en cuestión estaba inquieto. ¿Quieres que le diga eso?, preguntó Merky, pero Luthor negó con la cabeza. No.
Se lo diré yo mismo. Con eso, Lex Luthor se alejó, con Merky Graves justo detrás de él.